de Dios es lo mejor. Amén. Y también vemos que la multigracia del Señor es tan sublime que vais a poder ver esta tarde el yin y el yang. Porque está en el terremoto, en el tsunami, pero el Señor también está en el silbón. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Señor no se encajona en ningún lugar. No hay métodos. Amén. En Dios no hay métodos. Amén. No. Hay voluntad. Amén. Hacer su voluntad y ya está. Amén. Bendito eres. ¿Por qué? Porque al Señor no se le puede encajonar en ninguna obra. ¿Por qué? Si el Señor te dice ahora que hagas un arca porque va a venir el diluvio, Amén. no estamos nosotros. ¿Verdad que no? Pero hubo un tiempo que fue así para Noé. Y hubo otro momento que le dijo a Abraham que le sacrificara al hijo. Pero fue ese momento específico. No es para todos. El Señor nos hizo únicos. Amén. Cuando alguien te diga que tú no sirves, no vales. Tienes una huella dactilar única. Amén. Cuando se te hizo a ti, se rompió el molde. Amén. No hay otro igual. Y Dios ha preparado de antemano, porque de antemano, como dice Efesios 2:10, obras para que anduvieses en él. Amén. Amén. Así que en el Señor no hay nadie, ni uno solo, que no tenga propósito de Dios. Amén. Y si tú te crees que no tienes propósito, es que aún no lo has entendido. Tienes propósito de Dios. No digas, para mí no es. Yo no soy. Yo no valgo, yo no sirvo. Tú sirves. Amén. Porque eres de Dios. Amén. Y sabes, no hay ningún miembro del cuerpo que podamos decir, tú no me sirves. Amén. Amén. Gloria a Dios. No, no puede ser. Yo no voy a decir, no, porque este es más fino, más pequeño, me lo corto y lo tiro. ¿Por qué no sirve? El Señor te ha hecho único. Amén. Y tenemos que entender eso. Amén. Vamos a leer un texto que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, y decir que me estoy pasando el decir gracias por estar aquí. ¿Por qué? Porque me siento en casa. Amén. ¿Saben que somos una gran familia? Amén. Y Rosales es igual que Lidia, igual que la Baturro. ¿Por qué? Porque yo veo a nuestro hermano y digo, gloria a Dios, porque aunque lo habéis visto por ahí por el Facebook y por todo eso, es una bendición y es un hermano. Amén. Veo al David, que para mí es como si fuera familia mía, Amén. y digo, gloria a Dios. Veo el que está ahí en las primeras ahora, que ese no está en puesto de primo, está en puesto de sobrino, porque su mujer es mi sobrina. Y es una bendición el poder estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Somos una gran familia en el Señor. Amén. Y donde vayas, sepas que tienes familia. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Amén. Nuestro Padre celestial. Amén. Y vamos a leer porque os tengo ahí de pie. Y dice esta Éxodo 12, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, y será el primero de los meses del año. Hablad a la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña hasta para comer el cordero, entonces el hijo y el vecino inmediato a su casa tomarán
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postres y en el dintel de las casas. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermano David que me presente a mí delante de él. Padre, tu palabra ha sido leída, tu palabra es santa, pura y tu palabra es efectiva por ella misma. Pero ahora bien, te ruego, Señor, por nuestro hermano, para que tú, Señor, te sirvas de él en esta tarde, lo impulses, Señor, para tu gloria, para tu honra, porque tu iglesia oye atentamente tu palabra y los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tomamos asiento. Hemos leído la palabra del Señor y Éxodo 12 nos declara algo tan tremendo, y es que es la última noche en la cual Israel es esclavo. Gloria a Dios. Amén. Iba a suceder la llamada última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero el Señor dice algo: se iba a participar de la primera Pascua. La primera Pascua es la historia. Y llama la atención que ahora habla el Señor diciendo que había un principio de año. Se rompía con el calendario formal y se iniciaba un calendario santo. Diciendo el día 10 del mes Nisan, o Abib en hebreo primero, tomará un cordero, pero dice que lo guardaría desde el día 10 hasta el día 14, 4 días, y el día 14 sería sacrificado. Aleluya. ¿Dónde? En medio de la congregación, entre las 2 tardes. En medio de la congregación, entre las 2 tardes. Si buscamos en la Biblia el por qué esto se dice y por qué esto se nombra, es porque hay un fin por ello. Amén. Amén. Pedro nos habla en 2 de Pedro 1, 21, creo que está, que hay un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y a mí me llama la atención algo: un cordero, como Cristo preparado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que Dios dijera sea la luz, antes que Dios creara los cielos y la tierra, antes de eso, el Señor ya había preparado un sacrificio por ti y por mí. Amén. ¿Cómo es posible eso? Parece extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y es que Dios antepone a los tiempos. Amén. Y Él creó al hombre, aun sabiendo de su caída, aun sabiendo de su situación, aun sabiendo de todo lo que iba a suceder. Pero Dios, que se antepone a los tiempos, Él ya había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Sabes? 72 personas entran en Egipto. Entran como señores, porque el visir de Egipto, José, era el segundo después de Faraón. Le dan la mejor tierra, los mejores lugares. Pero ahora se levanta, dice, un faraón que no conocíamos. Y yo digo, el problema no es que se levantase un faraón que no conociese a José. El problema fue que ya no hubo otros José. Aleluya. Porque mientras hay José, mientras hay hombre de Dios, donde hay mujer de Dios, el Señor sigue tratando, visitando y bendiciendo. Pero ¿por qué se rompe
teniendo buena tierra, buenos pastos, buena comida. Pero ¿qué sucede cuando se aparta uno de Dios? Pasaron a ser esclavos. Viendo que se multiplicaban, tuvieron temor y los hicieron esclavos. Cuando nos apartamos de Dios, hay quien dice que la salvación no se pierde. Eso está muy mal ahora del día. La salvación no se pierde. Y es verdad que la salvación no se pierde porque es algo aparte. Tú no puedes tomar y decir esto es salvación. Pero tú y yo sí que no podemos. Aleluya. Porque hay algo que se llama apostasía. Amén. ¿Y qué es la apostasía? El abandono de la fe. Amén. Aquellos que fueron hombres de fe, como Jacob, como José, y bueno, algunos de sus hermanos, porque otros eran bichos, tuvieron fe y fueron bendecidos. Pero llegó un momento que eso se perdió. ¿Y qué pasa? O somos esclavos del mundo y por tanto de Satanás, ¿Verdad? o somos siervos, que es igual a esclavos, pero de nuestro Dios. Amén. ¿Sabes que no hay lugar intermedio? Amén. Y si te han dicho otra cosa, te han engañado. Amén. Amén. No, yo no soy ni de Dios ni del demonio, no. Si no eres de Dios, eres del demonio. Amén. ¿Qué estás diciendo? Sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Amén. Amén. Claro. Sí, por su nombre hay que llamarlas. Amén. Porque hay quien le dice, tú amas a Dios o quieres servir al Señor y dice, no, yo no quiero saber nada de nadie, ni del demonio ni de Dios. Pero es que la Biblia nos dice que el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo es Satanás. Y nos dice la carta a los Efesios que nosotros antes de convertirnos, antes de creer, que éramos hijos de ira. Amén. Así que la Escritura es la que habla. Amén. Por eso pasaron a ser esclavos. Pero sabes, tenemos un Dios de oportunidad. Amén. Un Dios de misericordia. El pueblo que había entrado con 72 personas, ahora eran 600.000 varones. Un varón era alguien mayor de 20 años. Si había 600.000 mayores de 20 años, ahora le hacen la suma de los niños y las mujeres y te vas aproximadamente a 2 millones de personas largos. Imagínate. 2 millones de personas esclavizadas. Pero el Señor tenía un plan, que hemos dicho que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y ahora empieza la primera Pascua, a salir. ¿Qué sucede? Que cada familia toma un cordero, conforme al comer. Y si no pueden comérselo entero, que se acerquen a la familia de al lado. Porque sabes, al Señor te lo comes entero, o no hagas por decir, a mí me gusta solo la carne de riñonada, la de palo, no. Todo el cordero. Aleluya. Porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, es amor, Amén. pero también es justicia. Amén. Así que tenemos que comerlo entero. Amén. No solo la parte que nos interesa. Y sabes, cuando hicieron eso, esa última noche, no lo comieron solo, lo comieron con las yemas amargas. Porque la chuleta está buena. Pero también es con esta yema amarga. Pero una yema amarga era lechuga y otra cosa, así que tampoco que comer. Hoy te vas a comer, pero te ponen iguales. Pero tenemos que decir que también te digo algo más, que tomaran de la sangre. ¿Y qué hizo? El dintel Amén. y los pozos, la parte de arriba y los dos. Pero me llama la atención por qué si pintan el dintel izquierdo y el derecho, bueno, mejor dicho, el dintel de arriba, el poste izquierdo y el derecho, ¿por qué el umbral no lo pintan? ¿No? Haciendo un cerco
como esto de las películas, para que se quede todo cerrado. Porque la sangre de Cristo no se puede pisotear. Amén. Si hubiesen pisado la sangre de Cristo, que era símbolo de la limpieza. Aleluya. Amén. Por eso el umbral dijo no, la sangre de Cristo siempre algo. Amén. Los postes y el dintel. Y llama la atención también, dos postes y un dintel. La parte de abajo de la cruz, la parte de arriba y la cruz. Amén. El Señor tiene un plan maestro desde siempre. Amén. ¿Sabes? Tú tienes plan A, plan B, plan C, yo también. Y a veces se nos acaba hasta el alfabeto. Pero el plan de Dios es uno solo. Amén. Así que jamás digas, estoy aquí por casualidad. Amén. Dios ha contado conmigo y no lo sé por qué. No. Tú eres el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cómo puede ser eso? Sí. No porque sea mejor, no. Nosotros no queremos tampoco en la elección incondicional, no. Nosotros queremos en la elección condicional. Amén. Pero sabemos que Dios tiene omnisciencia. Amén. Amén. Por tanto, Él le conoce. Amén. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Sabes? El día 10. ¿Qué ocurre el día 10? El día 10 ocurrió cuando pasaron los años. Porque si de Moisés a David hay unos años, tanto como unos 500. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el Señor, cuando llegó el tiempo, pasaron casi 15 siglos, hasta que llegó la fecha que viniese el Señor. Y fue reconocido por alguien que era un sacerdote. ¿Sabes que la ley decía que el cordero fuese guardado 4 días por algo? Lo investigaban, Amén. lo observaban. Por esos 4 días. Y si tenía defecto, no servía. Tenía que ser sin mácula, sin mancha. Aleluya. Perfecto. Entonces servía para el sacrificio. Amén. ¿Sabes? Había un hombre que se levantó, que era 6 veces mayor que Jesús, Juan. Y cuando estaba bautizando, vio allá en la orilla del Jordán a Jesús. Y él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y digo, ¿por qué lo reconoce justamente? Amén. ¿Quién eran los que reconocían a los corderos? Los sacerdotes. Pero él era de la casa sacerdotal porque era hijo de sacerdote. Amén. Y era descendiente de ¿Verdad? Amén. Y aunque fue profeta no en el templo ni sacerdote en el templo, fue el profeta del desierto. Amén. El que bautizaba para arrepentimiento. Amén. Y él reconoció al Cordero. El Cordero no que, como pasaba con esto, que cubría el pecado. No. El Cordero que quitaba el pecado. Que Amén. bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuándo se cumple el día 10 del mes Nisan? Porque David se convierte en Nisan cuando salen de Babilonia. Han tomado el arameo, ya no se habla hebreo. Amén. Por tanto, ¿qué es el mes Nisan? ¿Qué sucede en ese momento? Cuando se cumple la profecía de la semana 69, se cumple la entrada triunfal. Le echan ramas, le echan mantos y lo reciben como ¿quién? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.
Pero ahora empieza la investigación. Tienen que ver si tiene tacha. Que bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos días tenía que estar? 4. La entrada triunfal es el día 10, hasta el día 14, el día de la Pascua. Amén. ¿Cuántos días faltaban? 4. 4. Y por eso cuando vamos al Evangelio, cuando entra a Jerusalén en la entrada triunfal, empieza a ser observado por fariseos. Y le dicen, ¿quién es mi prójimo? Y le tiene que decir esa enseñanza de aquel que fue golpeado y echado junto al camino. Y ahora la flor y la nata de Israel, el sacerdote y el levita, descienden de Jerusalén a Jericó. ¿Sabéis por qué descendían a Jericó? Porque era la ciudad donde vivían los sacerdotes. Era como la Benidorm de hoy en día. Y como solo participaban 2 veces al año, es decir, trabajaban 2 semanas al año, estaban bien pagados. Es verdad que esa semana hacían sacrificios como locos. Venga sacrificio, venga sacrificio. Y ahora cuando van descendiendo, son limpios, están limpios porque han estado una semana abrazo partido haciendo sacrificio por el pueblo, y ven a uno echado junto al camino y dicen, como se muera nos toca volver para atrás y limpiarnos otra vez. ¿Qué hago? Me aparto y paso de largo. Eso fue la flor y la nata, el sacerdote y el levita. ¿Qué diferencia? Aunque sé que lo sabéis casi todos porque tenéis aquí hombres, eso es una maravilla. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdote y el levita? El levita era de la tribu de Leví, pero no era descendiente de Aarón. Por tanto, eran trabajadores del templo, pero no eran sacerdotes. Para ser sacerdote se tenía que ser de la tribu de Leví, pero encima de la familia de Aarón. Amén. Entonces los buenos y la nata pasaron de largo. Y llama la atención que el samaritano, que ni viene de Jerusalén, porque allí no lo permitían entrar, sino que cruza de lado, se encuentra con el problema, desciende de la cabalgadura, lo cura con aceite y vino. Pero no solo eso, toma 2 denarios, 4, Aleluya. y dice, uno para hoy y otro para mañana. Cuídamelo, y si te falta algo yo te lo pago. Y puedes decir, ¿y por qué en el mesón conocían al samaritano? Porque nadie debía ir a un mesón. Los mesones en aquel tiempo eran para la gente que no quería nada. La gente de bien tocaba cualquier puerta y lo recibía. Pasaba como los gitanos antiguamente, que si un gitano venía a un pueblo, no se iba con él. A mí me contaban mis abuelos y me decían, pues no hemos cogido nosotros a ellos, porque vivían entre lo que es Valencia y lo que pertenece ya hacia arriba, hacia Teruel. Conoce el punto ese. Y todos los que van a Mandela se encontraron con una familia gitana allí. Y día sí día no tenían a la vida. ¿Por qué? Porque es la norma. Por eso, ahí lo conocí. Pero qué tremendo, ¿verdad? Ahora tiene que decir el Señor. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el que hizo qué? Y tienen que decir, no nombran diciendo el samaritano, sino el que usó de misericordia. Aleluya. ¿Saben qué es lo que Dios toca cambia? Amén. En aquel momento tú le dices a un judío
samaritano y te apedreo. La verdad. Porque decirle a un judío samaritano era como decirle una barbaridad. Pero hoy en día, si tú le dices a uno, eres un samaritano, ¿qué entiendes? Que buena persona, operador, buena gente. Y es que lo que Dios toca, lo cambia, lo transforma. Amén. Lo que para antes era una maldición, en Dios era una bendición. Por eso en la cruz, que bendito sea el nombre del Señor, que era la muerte más nefasta y la muerte más cruel y que no le pertenecía a ninguna persona de bien. Cuando Cristo murió en ella, ha pasado a ser la insignia de los cielos. Amén. Y Pablo decía que predicaba el mensaje de la cruz a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo es posible que lo que Dios toca lo cambie de esa manera? Amén. ¿Te ha tocado Dios? Amén. Pues ya no eres el mismo. Amén. Amén. Aunque tú digas, sí, yo soy el mismo, no, mentira. Pero no eres. Aunque el cambio sea progresivo, Amén. y tú digas, no, pero si yo no. No, tranquilo. El cambio se va a producir si tú estás en el río de Dios. Amén. Se va a producir. Y tú vas a decir, no, pero si yo no tengo fuerza, yo esto no lo puedo dejar. De aquello no puedo cambiar. Cuando tú quieres cambiar y quieres dejar, no puedes. Cuando te dejas en las manos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú dices, yo no puedo, entonces el Señor dice, tranquilo. Amén. ¿Recuerdas aquel hombre que dijo, le dijo el Señor, cuando le dijo mi hijo es echado al fuego, le sucede esto, le sucede lo otro, estaba poseído? Y ahora cuando lo lleva le dice, ¿crees? Y él sí cree. Amén. Dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aleluya. ¿Cómo está eso? Que crees, pero que te ayude en tu incredulidad. Y es que el Señor ama la sinceridad. ¿Verdad? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Señor ama la sinceridad. Amén. ¿De qué te vale el decir que yo estoy bien si estoy mal? ¿Verdad? El decir que lo creo si no lo creo. Si aún tienes dudas, dilo. Amén. Y Señor, tengo dudas. Dame fe. Aleluya. Amén. Que por eso nos venga. Amén. Bueno, Señor. El Señor quiere que seamos sinceros. Amén. El Señor bendice a aquella gente que muestra tal como es. ¿Verdad? Aquel que dijo, de ahí puede salir algo bueno. No se enfadó el Señor. ¿Verdad? Porque sabía que era una tierra más, y que es verdad que era extraño, que una tierra que había sido tomada por gentiles y allí se hacía perversidad gentil, saliese algo bueno. Pero el Señor lo que toca lo da. Amén. Y fueron transcurriendo los días, ¿verdad? Fariseos, los saduceos, llegan allí y le cuentan el caso de una mujer que había tenido un esposo, había muerto, otro más había muerto, y ahora para probarlo le dicen, después de que se ha casado 4 o 5 veces, que se ha quedado viendo y se ha vuelto a casar, allí en el reino de los cielos de 15 años. Aleluya. Pero el Señor, que conoce los corazones, le suelta algo que los saduceos no creen. Ellos ni creían en la otra vida, ni creían en los ángeles. Y le dice, allí seremos como los ángeles, que se casan y se dan el casamiento. Amén. Se tienen que callar. Porque al Señor no se le puede sorprender. Aleluya. Amén. Aunque quiera, no le puede sorprender. Amén. Y fue probado una y otra vez. El divino dar a
César, ¿verdad?, el tributo. Y ahora coge una moneda de esta. Y justamente está Augusto, que era el hombre de poder de ese momento, el emperador. Es más, a este denario, que ese es para David, se le llama el denario del tributo, porque fue el denario por el cual se pagó. El que estaba en ese momento. Tiene ese nombre. Se busca el denario del tributo y sale Augusto, Tiberio, con esta figura. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué dijo el Señor? Que sí, que había que pagar. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Sabes que muchas veces decimos, yo creo en Dios y amo mucho a Dios, pero no estoy bien con la justicia, ni estoy bien con aquello, ni estoy bien con lo otro? Pero a Dios lo amo mucho, sí. Pues hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Tenemos que estar. Nuestro Señor dice, y crecía en bien para Dios, en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros aquí dentro queremos crecer bien para con Dios, pero en la calle, ¿qué dicen de nosotros? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dicen en la calle de mí y de ti? ¿Estamos creciendo en bien para con Dios y los hombres? Cuando crecemos en bien para con Dios y los hombres, a veces nos sorprendemos. Gloria a Dios. Yo hice el servicio militar en Londres, en Murcia, y recuerdo que yo entré allí y mientras todos los jóvenes iban para aquí, para allá, yo cogía mi Biblia y me sentaba en mi casa y me ponía Gloria a Dios. a leer, me ponía las rodillas a orar. Amén. La gente me observaba y decía, este es mi David. ¿Sabes? Pasaron los meses, salí de campo y luego un campo primero. Pero ¿sabes a qué venían los soldados? Le llamamos por mi apellido Cortés. Cortés, ¿puedes orar por mí? Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo es posible? Que mi padre está enfermo. Habían visto algo. Aleluya. Amén. Y cuando Dios ve tu corazón, os voy a contar un testimonio que me sucedió. Amén. Amén. Siendo como primero y estando de maniobra, estábamos en Zaragoza. Y ese día hacía un viento muy fuerte, era invierno. Teníamos que levantarnos a las 7, al toque de diana. Pero cuando tocamos diana, resulta que el sonido no llegó ahí, porque el viento era fuerte y estábamos ahí en la tienda de normal y no llegó. Yo me desperté, sí, pero mi sección no. ¿Y quién era el encargado de la sección? Tuve que ir tienda por tienda diciendo, levantado, que ya en la hora no había sonado el sonido. Cuando lleguemos allí y nos unimos a todos los demás, me dijeron, Cortés, tú y tu sección, ya cuando volváis, no os vais de permiso. Qué pena. Éramos jóvenes de 19 años, ¿sabes lo que pasó? Que cuando lleguemos al cuartel se pusieron todos a llorar, porque todos hicieron sus verdades para irse para casa y nosotros no lo vimos. Los veo así y como sabían que era del Señor, me dijeron, tú no puedes hacer nada. Y le dije, vamos a hacer algo. Si nos vamos de permiso
Cuando volvamos, venís todos conmigo al culto. De Dios. Y me dijeron, sí. Yo con la fe me puse de rodillas. Pasaron 5 o 6 minutos y me toca y me dice, han quitado los arrestos. Pero ¿cómo han quitado los arrestos? Es imposible. Yo tenía guardia al día siguiente, como cabo primero, que era suboficial de cuartel. Los otros tenían la guardia de la garita tal, ya estaba todo puesto en un panel. Para que matasen eso solo había algo que podía hacer. Que el capitán general entrara en el cuartel. ¿Sabes? Para que eso pasara, pasan años y no entra un capitán general en un cuartel. Es más, si va a entrar, va a hacer una fiesta increíble. Pero ahora resulta que el capitán general iba hacia Sevilla y era el camino por encima del mundo. Y el Señor le dijo, oye, que te acerques ahí, porque hay un joven loco ahí que está orando y la única manera es que tú entres al cuartel. ¿Y qué sucedió? Que ese hombre entró al cuartel, saludó al coronel y se fue, pero todos los arrestos cayeron. Aleluya. Algo increíble. Pero el Señor es el Dios de lo imposible. ¿Sabes? Cuando volvimos, te dije, ¿qué es lo que me debéis? Y me dijeron, sí, nos vamos todos. Todos se vinieron a la luz. De Dios. Así que el Señor, cuando tú pones tu corazón, Él lo hace. Amén. Y vamos a seguir porque parece que nos estamos yendo, ¿verdad? Por los cerros de Uber. Pero estoy a gusto, estoy como en mi casa. Gloria a Dios. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Decir, queridos hermanos, que así fueron tratando con el Señor como el Cordero, ¿verdad? Que tenían que ver si tenían de fe. Y era probado una y otra vez. Pero llega el día 14. Y después de haberle golpeado, escarnecido, latigado de una manera terrible, ¿verdad? Dicen que seguramente se podrían ver hasta las costillas. ¿Por qué? Porque esa azote de cuerdas, el látigo, tenía en ocasiones trozos de hierro de acero o huesos que cuando se latigaba se clavaba en la carne y cuando soltaba se llevaban los trozos de grasa. 40 menos 1 era lo que azotaba a un judío, pero a él no lo azotó a un judío. Amén. Fueron romanos, no se sabe. Por eso no tenía fuerzas después ni para llevar la cruz. Pero con todo eso, era probado y él callaba. No nos decía nadie, ni había su boca, era como cordero, como dice Isaías, como cordero mudo delante de sus trasquiladores. Amén. Ese era nuestro Cristo, el varón de dolores experimentado en quebranto. Amén. Pero ahora llega, y si leemos Juan capítulo 21, Juan 21 no vamos más para entrar. El 19, sucede algo. Bendito eres, Señor. Vemos que en el 19 no lo voy a leer, pero vemos que Pilato, cuando también trata de observarlo, ¿qué hace?
saca un lebrillo con agua, se lava las manos y dice: he aquí el hombre. ¿Sabes de qué estaba haciendo? ¿Qué función estaba haciendo sin saberlo mirar? La función del sacerdote, que viendo que no había delito en él, y es que lo dice: yo no hallo delito. Amén. Amén. Pasó por todo y ya llegaba a Pilatos, que era, ¿verdad?, el gobernador en ese momento, el procurador. Tiene que decir: yo no hallo delito en él. Y aquí no. Y aún procura, aunque lo suelten. Pero tenía que ser tragado en medio de qué hemos dicho, en medio de qué. Hemos leído en Éxodo, en medio de la congregación. ¿Y qué dice la congregación de Israel? ¡Crucificarle! Eso es lo que dice la congregación. Les ofrece a un hombre que se llama Barrabás. Bar quiere decir hijo, y Abás, un padre. ¿Sabes por qué se llamaba Barrabás? Porque no sabía ni quién era su padre. A uno lo podían llamar Bar Simón porque era hijo de Simón, Bar Juan porque era hijo de Juan, pero él era Barrabás, hijo de un padre. Pues quisieron antes a un hijo de un padre que no sabía ni quién era su padre, que al hijo de Dios. Aleluya. Amén. A uno que se llamaba Jesús. Dios salva. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y en ese momento que se entregado, ¿verdad?, lo entregan también para el cumplimiento de Éxodo 12, entre las dos tardes. ¿Cuál era la primera tarde? De 12 a 3. Y la segunda tarde, de 3 a 6. Y si lo quieren más puntual, entre las dos tardes, entre los espíritus, siendo la hora novena. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Sabes? El Señor hizo tantas cosas en la noche, pero yendo de callado, hablando un poco. Porque si habló, aquí tenemos 7 frases, en las que tiene la Biblia estipulada, ¿verdad?, en las que conocemos. Y llama la atención que si vamos a la Biblia, podemos decir, lo primero que perdió el hombre cuando pecó, ¿qué fue? La inocencia. Pasó de inocencia a conciencia por comer del pecado. Y lo segundo que perdió, ¿qué fue? El huerto, el paraíso de Dios. Las dos primeras frases de Jesús devuelven al hombre a su estado original. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos declara inocentes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos devuelve el paraíso. Amén. Bendito eres. Así que con las dos primeras frases, el Señor ya estaba devolviendo al hombre lo que había perdido. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. La tercera frase, vamos a nombrarla rápido. La tercera frase le dice: mujer, ahí tu hijo, y ahí tu madre. ¿Sabes? Él tenía más hermanos, ¿verdad? Tenía un Simón, un José, como su padre adoptivo. Pero además de eso tenía un Judas. Pero tenemos que decir que como no estaban convertidos, él prefirió dejárselo a un convertido que a un hermano de sangre por parte de María. Porque sí que era medio hermano, por supuesto. Y llama la atención, queridos hermanos, que dice que desde ese momento Juan recibió a María como su madre y ella como su hija. Es más, dice la historia secular, que María se fue hasta
Efeso, que era la ciudad donde fue pastor Juan, con él. ¿Por qué? Porque el Señor lo había dicho. Cumpliendo lo que Dios quería, lo que Jesús quería, que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay otra frase más, la cuarta, ¿verdad? Y en la cuarta vemos, queridos hermanos, que usa esa famosa frase, el lili, la vamos a ver. Dios mío, ¿por qué o para qué me ha desamparado? ¿Sabes que no dice abandonado, sino desamparado? Amén. Amén. Pero ¿qué es más doloroso, el abandono o el desamparo? El desamparo más doloroso. Imagínate que ahora salimos de aquí, José y yo, y me golpea, y él sale corriendo. Me vas a estar muy mal, hombre, José, no me has defendido, no me has ayudado, pero sale corriendo, ha tenido miedo. Pero ¿qué tal que se pone con los brazos cruzados aquí a mi lado y ve cómo me golpean y no hace nada? Eso es el desamparo. Eso es lo que sucedió con nuestro Cristo. Y Elí lama sabachthani. ¿Qué está diciendo eso? ¿Por qué me has desamparado? Ispi en catalipo. ¿Por qué me has dejado atado y encerrado? ¿Para qué? Atado para que tú y yo seamos libres. Amén. Amén. Encerrado para que tú y yo tengamos libertad de prisión. Para eso. Es por ello que, estando en ese estado, ¿verdad? Tiene que decirte José. Pero era normal, ¿verdad?, que tuviera sed. Había perdido todos los líquidos de su cuerpo. Pero no era esa sed la que tenía. ¿Qué sed era la que tenía? El desamparo hizo algo más profundo. Porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden separar. Amén. Amén. Son separables, pero sí que estaba siendo desamparado. El Padre había vuelto la espalda, como decimos muchas veces, ¿verdad? Y sintió la sed del maldito. Decía Agustín de Hipona, tiene sed de que tenga sed de él, pero era más profundo. Estamos sufriendo la sed como la que sufrió el rico diciendo, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la pase por el labio. Él era nuestro sustituto. Y aunque no creamos en la muerte espiritual, como algunos dicen y todo eso, pero sí que sufrió el desamparo y vaya. En la cruz, en esos 6 horas, pero mire, porque con su muerte lo venció todo. Amén. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, en ese momento podemos decir, Jesús bajó al Hades o al seno de Abraham. No. El Hades o el infierno subió a la cruz. Allí sufrió el desamparo, la sed del maldito e incluso las tinieblas. Todo fue en la cruz. Amén. Pero ¿qué pasa después de eso? Aleluya. Puede decir el consumado es. El tetelestai. Amén. La obra está hecha. Amén. La obra está hecha. Amén. Y después de que está la obra hecha, antes habían dicho, Elí, Dios mío, Dios mío. No se atreve a decir Padre, por cuanto el pecado de la humanidad está sobre él. No en él, sino sobre él. Porque ni un ápice de ese pecado pasó a su corazón. Amén. Fue hecho pecado, pero sobre él, así como nosotros hemos sido justificados, pero en él. Amén. Porque ni tú eres justo ni yo tampoco. Amén. Somos justificados
en Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y podemos decir que después de suceder todo esto, del consumado es, la obra está hecha, se ha acabado, todo está pagado, pudo decir, Padre, había sido reconciliado el Dios con el hombre, la obra estaba hecha. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora muchos dicen, el espíritu de Cristo estuvo 3 días en el seno de Abraham, en el Hades. Mi Biblia dice que fue a los brazos del Padre. No sé la tuya lo que dice. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Más, si nos vamos a Colosenses, dos, 13 y 14 nos llama la atención algo. Y es que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente vida con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿dónde? Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Y ahora te voy a decir algo. Hay una diferencia entre victoria y triunfo. Jesús no solo venció la cruz. La victoria es una cosa, el triunfo es la celebración de la victoria. Gloria a Dios. Amén. Es algo muy diferente. Esta es una de las cartas de la cárcel que se llama, ¿verdad? Juntamente con Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Esta carta es escrita desde ahí. ¿Y dónde está el arresto domiciliario de Pablo? Junto al Palacio de León, en una de las calles principales. ¿Qué pasaba por ahí? ¿Dónde se celebraban los triunfos? En la calle principal que llevaba hasta la colina de Monte. ¿Y cómo era un triunfo? Un triunfo no se hacía por cualquier manera. Tenía que haber una victoria aplastante en un terreno hostil. Tener un gran botín y pocas palabras. Pero Pablo, tomando de esto, dice, esto fue un triunfo. ¿Por qué? Vamos a ver si hubo muchos que quisieron celebrar un triunfo en Roma y no se les permitía porque no cumplía con todos los requisitos. Pero nuestro Cristo cumplió con los requisitos. Amén. En un terreno hostil, en el aire, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás, sus ángeles. En un terreno hostil. Una gran victoria contra la tercera parte de los ángeles. Le pisó la cabeza, cumpliéndose la profecía que se levantaría uno y le pisaría la cabeza, ¿verdad? Gloria. Amén. La simiente de la mujer. Amén. Un gran botín, tanto como la reconciliación de Dios con el hombre. Amén. Y el seno de Abraham transportado al cielo y pasando a ser el lugar llamado paraíso. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Hubo pocas bajas? Sí, una. Y aún está. Al tercer día resucitó. Amén. Por tanto, era lícito que se celebrara ese triunfo. De esa misma manera, el triunfo era de la siguiente manera. Las legiones iban con los comandantes y capitanes delante, luego las legiones, y detrás iban los reyezuelos vencidos, encadenados y desnudos. Y dice que los demonios fueron exhibidos públicamente. La exhibición está hablando de desnudez, de que se conozcan, porque tú ahora conoces las armas del diablo.
Amén. están desnudos ante nosotros. Aquellos que hacían con engaño, con mentira, ahora están desnudos y los podemos ver. Podemos ver la calidad que tienen, que son de lo peor. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Por eso podemos decir claramente que Jesús venció la cruz y triunfó en la cruz. ¿Para qué iba a bajar a un lugar u otro? Cuando el seno de Abraham había sido llevado al reino de los cielos, cuando todo había sucedido y él y su espíritu había sido llevado a los brazos del Padre. ¿Qué estuvo 3 días en el sepulcro? Su cuerpo. Amén. Como la señal nos dice, ¿verdad?, de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre. Bendito es. No el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Su carne, su cuerpo, estaría 3 días en el sepulcro. Amén. Pero ahora se toman mucho y dicen, bueno, pero es que 1 de Pedro 3:19 nos dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. 1 de Pedro 3:19. Pero no siguen diciendo en qué tiempo. En los tiempos de Noé. Es decir, el Espíritu de Cristo estuvo en Noé. ¿Y dónde tienes el contexto? 1 de Pedro 1, 10 y 11. Y el Espíritu de Cristo estuvo en todos los profetas. Por eso, cuando vieron a Cristo le dijeron, ¿eres Jeremías? No, Señor, no soy. ¿Eres Elías o alguno de los profetas? Y no es que él se pareciera a los profetas, es que todos los profetas tuvieron su espíritu. Amén. Así que, queridos hermanos, tenemos un Dios tan grande que ha hecho tantas maravillas por nosotros. Amén. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y Él te dice algo, que si tenemos unión los unos con los otros, si tenemos comunión, 1 de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero lo sigue diciendo más. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y ahora me llama la atención algo tan tremendo. ¿Quién condena en un juicio? El juez. Pero nosotros no podemos ser condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no tenemos juez. Abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y el Padre nos puede disciplinar, pero no condenar. Amén. Así que es tan tremendo que tú no puedes ser condenado mientras estés en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga poderosamente.